Bueno, me parece que Mad Men anuncia el inicio de una era, ¿no? Está ubicado en la década del 60 y nosotros en psicoanálisis con Lacan partimos de una investigación que se puede rastrear en la obra de Lacan, que es un pasaje que hace la misma obra de Lacan desde una referencia consistente, tanto para pensar la subjetividad como el campo social, que es la figura del gran otro. Ese gran otro, que es la figura de la referencia, es principalmente el gran otro del lenguaje, pero trasladado al campo social se puede pensar también como la autoridad, como el orden social. Esa figura es la que en la obra de Lacan se va desplazando desde un lugar importante que tiene el inicio de su enseñanza hasta llegar al final de su enseñanza bastante debilitado. No es que la figura del gran otro pierda importancia en la obra, sino que la importancia se va reinterpretando. Y en los años 70 Lacan va a plantear que la época asiste a un cambio y que ese cambio es el ascenso del objeto al cenit social. Eso plantea una diferencia fundamental de cómo vamos a pensar los fenómenos subjetivos y también de cómo vamos a pensar el orden del discurso, porque ya no va a ser un orden del discurso ordenado por un otro consistente que desde el lugar de autoridad plantea ciertas lógicas o ciertas posiciones puestas en valor en relación a otras, sino que el orden social se va a organizar alrededor del objeto de consumo, del objeto de la satisfacción principalmente, pero que en la cultura se declina a partir del capitalismo como el objeto de consumo. De ese paso es del que da cuenta la serie Mad Men, porque si hay alguien especializado en saber cómo manipular la cuestión de la fantasía de satisfacción, es decir, la idea que un sujeto tiene de que en algún momento encontraría un objeto que lo colme en el orden de la satisfacción, ese es el publicista. Quienes saben cómo vendernos la idea de qué es lo que nos hace falta para alcanzar la satisfacción plena, es el publicista. Mad Men relata cómo la publicidad asciende también al cenit social, en el sentido de que al ser quienes manipulan la venta, por lo tanto la demanda de los sujetos, va a ser el publicista quien va a pasar a tener la llave de lo que el sujeto desea finalmente. El hombre de Madison Avenue, que es el que representa el ideal del publicista de los años 60 afincado en Nueva York, sabe que el otro ha caído, sabe que el otro es débil en su punto de referencia en nuestra época, porque sabe también que el lenguaje se manipula, que el lenguaje no está organizado según un orden natural, y sabe que el lenguaje construye la realidad. Me parece que la serie lo muestra especialmente porque nosotros en la serie somos testigos de secuencias fabulosas. Una que se me ocurre en principio es la escena del alunizaje, cuando el fundador de la empresa de publicidad, que creo que se llama Brett, desde su casa observa, como todos los ciudadanos en ese momento, la serie muestra que todo el mundo está frente al televisor, esperando ese momento que el hombre pisa la luna, y este personaje, el más viejo de los publicistas, observa desde su casa y finalmente cuando Neil Armstrong baja y toca la Tierra y planta la bandera americana sobre el territorio lunar y dice su frase histórica de un pequeño paso para un hombre es un gran paso para la humanidad, Brett aplaude y dice bravo, como quien estuviese viendo un espectáculo. En realidad, mientras todo el mundo está conmovido por lo que está pasando, identificado al lugar que se ha construido para ese espectador promedio que está viendo ese acontecimiento histórico, Brett sabe que esa pequeñísima frase, ese detalle, ese proceso de identificar
a la humanidad con la bandera americana, que es la que se está clavando en el territorio lunar, tiene un efecto para la historia de la humanidad que no es casual, que no es inofensivo. Es decir, ese acto ha sido probablemente calculado, pensado, premeditado por el Departamento de Estado, por la CIA. Se sabe que en la carrera lunar se llegó antes que Rusia, estamos en plena Guerra Fría, es decir, hay todo un proceso allí de construcción, de una identificación de lo que sería la humanidad que queda absolutamente identificada a la bandera estadounidense. Es decir, ese es un momento de triunfo de Estados Unidos sobre la Guerra Fría, se maneja como una publicidad, ese efecto de propaganda, y el único que se da cuenta en la serie es Brett. Entonces, el publicista está advertido de que el lenguaje construye una realidad y de cómo manipularla. Y también está advertido de que el sujeto está siempre buscando algo de una satisfacción que no encuentra y que el publicista o el mercado y quien lo manipula, el publicista, se lo va a ofrecer cada vez y cada vez le va a hacer la misma promesa que es esto lo que le falta y definitivamente no va a ser eso lo que le falta. Por eso Jack Alan Miller, en su libro Todo el mundo es loco, plantea que la publicidad ha abierto un espacio indeterminado a la voracidad y se vislumbra en una manera de gozar que toma la forma de la adicción. Me parece que ese es el contrapunto, la contracara que tiene la serie Mad Men y que es la que también transforma en víctimas a los propios hombres de Madison Avenue, demostrando que nadie escapa no solo a la subjetividad de su tiempo, sino a los síntomas de su tiempo. Finalmente, lo que vamos a ver a lo largo de la serie es que, si bien la publicidad se apoya en la idea de un hombre libre que elige libremente aquello que quiere comprar y que quiere consumir, se afianza en el derecho del consumidor, le dice a cada uno, tú tienes derecho a gozar de cada producto que te ofrece el mercado, ¿por qué no podrías acceder a eso? Eso está muy apoyado sobre la idea del self-made man, que está muy presente en la serie a lo largo de la serie, es decir, desde el principio el protagonista es un hombre que se plantea sin historia y que en cada momento de quiebre trata de reprimir cualquier tipo de emoción para poner en juego el personaje que quiere construir frente al mundo y que lo puede sostener casi a lo largo de toda la serie, menos en un punto, que es una conducta compulsiva que tiene y que se puede vislumbrar ya en el uso del alcohol y del tabaco, es decir, que el consumo oral está muy presente en casi todos los personajes de la serie a lo largo de todas las temporadas, pero él particularmente tiene un punto de horror de sí mismo, que es no poder parar de seducir. Ese punto de horror es al que lo enfrenta casi al final, en una de las últimas temporadas, su propia hija, cuando lo ve a este sujeto seduciendo a las propias amigas que tienen la edad de la hija, y lo mira y lo enfrenta diciéndole, no puedes parar de hacerlo, ¿no? Es lo mismo que él dice en algún momento de la serie cuando se encuentra enredado con una vecina y la vecina le pregunta qué es lo que él espera para ese año y él le dice poder parar de hacer esto. Vamos a asistir a los quiebres permanentes de este sujeto, tratando de poder detener eso que se le presenta como una compulsión, que le vuelve de lo que él no puede manejar de la imagen de sí mismo, que ha tratado de construir tan cuidadosamente, y eso a lo largo de la serie va a aparecer en muchas de las figuras. Es decir, que esta forma de nuevos síntomas que plantea el discurso capitalista en su máxima expresión, el del capitalismo de consumo, el capitalismo tardío, el que se empodera con el discurso de la publicidad, el que Mad Men anuncia a partir de los 60, esa forma, como decía recién, tiene sus propios síntomas, el modelo de esos síntomas son las compulsiones y las adicciones, la atadura que el sujeto tiene a determinada forma de consumo y el no poder escaparse de eso. O sea que si cada época tiene sus
sus síntomas propios, su estilo, su manera de gozar y también de sufrir, de sentir placer y de gozar en el sentido lacaniano vivificante y también en el sentido lacaniano mortificante. Mad Men nos anuncia nuevas modalidades de goce, ya no las mismas de la época de Freud, donde la represión y el retorno de lo reprimido a partir de la represión era lo que regía los síntomas de las consultas de los sujetos, sino más bien la ausencia de represión y lo que retorna como un impulso, como un empuje a gozar sin límites, que muchas veces termina en su forma más acabada de adicción, que es la sobredosis.